En el episodio de hoy te hablamos sobre los límites, pero con un enfoque que tal vez no has escuchado antes. Te vamos a compartir cómo nosotros aprendimos a poner límites, por qué es un tema complejo y sobre todo por qué es importante poner los límites desde el amor y con amor. Estás escuchando Humanos en Beta, un podcast entre amigos sobre la vida y sus efectos secundarios. Queremos construir una comunidad de jóvenes que se cuestionan, que estén dispuestos a desafiar lo que tengan que desafiar y que crean firmemente en que esta vida tiene un propósito trascendental. Somos tus anfitriones, Juan Diego Godoy y Gina Sanuncini. Empezamos. Bienvenidos a un lunes más de Humanos en Beta. Gracias por escucharnos semana tras semana en el que es ya su podcast favorito. Recuérdense de seguirnos en redes. Estamos en todas las plataformas como @Humanos en Beta. Y también cuéntenos por dónde nos están escuchando. Si por Spotify o las plataformas de podcast o por YouTube también. Nos interesa muchísimo saber eso. Yay, sí, bienvenidos a otro lunes de Humanos en Beta, donde traemos otro tema para tener una buena conversación. La verdad es que el punto de los temas que traemos es que podamos todos tener buenas conversaciones, que ustedes puedan unirse a esta conversación, y para eso los invitamos a que nos dejen sus comentarios, nos dejen sus opiniones, sus reflexiones, y lo pueden hacer también en cualquier plataforma. Les prometemos que estamos súper pendientes de los comentarios, de lo que ustedes nos comparten, y también nos ayuda un montón si comparten en stories, en Instagram o con sus amigos, con su familia, sus episodios favoritos. Así que nada, eso, gracias por ser parte de la comunidad y estar con nosotros una semana más. La verdad es que ya llevamos más de un mes. Más de un mes haciendo acompañándolos, esto, ¿sí? Más de un mes desde que es público, así que esperamos que este primer mes de Humanos en Beta les haya gustado y que estén listos para todo lo que se viene. Solo ha pasado un mes, siento que ha pasado tanto. Ya todo cansado. No, pero Ya de sí. verdad, o sea, yo siento que llevo 7 meses en esto, pues, Porque llevamos tú 7 y yo llevamos pero sí, mucho tiempo en esto. Un mes, pero estamos aquí frescos como lechuga. Sí, Ajá. todo bien, todo bien. Empezamos con lo que siempre empezamos, la primera Así es. parte de este podcast, que es el estatus. Así que, Juan Diego, ¿cuál es tu estatus hoy? Solo antes del estatus, ahora porque me estoy dando cuenta de lo que tenés Oh en la mano my y lo que yo no tengo en la goodness. mano, que se me olvidó. Agarra tu tacita. Tenemos que contarles una cosa. Sí, solo nos están escuchando y no nos están viendo. Ahí nos ven después. Ahí van a Ujú. buscar el video, por favor, porque hoy tenemos... Habemos tazas de Humanos en Beta, tazas oficiales. Miren qué lindas. Es justo todo el logo y la parte de atrás ¿Cómo se llama esto? Oh my goodness. Es que un diseño. Un diseño, Una ilustración, ajá. digamos. Que lo hicieron específicamente para Humanos en Beta y que de cierta manera está mostrando a un ser humano transformándose. Que es lo que buscamos con cada episodio y con cada conversación. Así que shout out a Ana Sí, Ana, gracias por las tazas. de Met Studio. El diseño y todo, de verdad, nos encantan. Sí, estamos felices con nuestras tacitas. Así que ahora nos aguantan en cada episodio. Sí, así enseñando la taza, así. Juan Diego, ¿y tú qué opinas sobre...? Vamos a hablar así a partir de ahora con la taza en la No, cara. están muy lindas. Ya En tengo fin, mi matcha sí. ahí por si alguien tiene alguna duda. Sí, un matcha, un clásico. Clásico. Fue lo primero Así que- o sea, la vio y ya quería echarle el matcha. Sí. Tardó 5 segundos la taza vacía. Yes. Así que bueno, ahora sí. Bueno, sí, ahora Listos, sí. después de este shout out y de agradecer por nuestras tacitas. Juan Diego, ¿cuál es tu estatus del día de hoy? ¿Cuál es mi estatus? Yo estoy bastante dubitativo. Tengo muchísimas dudas. Esa es una palabra rarísima, pero como que estoy con muchísimas dudas sobre mi futuro y sobre metas y planes y cosas que quiero implementar. Así que estoy dubitativo. Así vengo hoy. Ni modo, ¿qué puedo hacer? Yo creo que Juan Diego, antes de que nos juntemos, él revisa un diccionario y busca palabras para decir qué cosa tan diferente puedo decir. Dubitativo. ¿Qué dirías en vez de dubitativo? O sea, ¿qué sinónimo hay ahí? No sé, yo diría como intrigada por el futuro, no sé, no, es lo dubitativo. mismo. No, porque intrigado no es lo mismo que dubitativo. Estoy
pensativo, no sé, estoy con No, muchas porque nuevas oportunidades. Pensativo es Bueno, como tú estás reflexivo, dubitativo pero y eso es válido. Nos Ya, encanta. Esto fue tan... Nos- Esto que hicimos fue tan sí, 2015 cállate. peleando por palabras de Sí. Si sinónimos. ustedes quieren saber si Juan Diego y yo peleamos, si alguien tiene esa duda, la respuesta es no, pero sí. O sea, definan qué es pelea. Ajá. Si quieren saber de qué peleamos, es exactamente esto desde el primer día que nos Sí, conocimos. qué cringe. Palabras. Por nerds, pero bueno, En fin. nos bueno, eso. encanta que estés dubitativo. Así estoy yo, dubitativo. ¿Cómo estás tú? Sabes que yo sé que tengo que responder ahorita, pero una amiga me dijo, ¿por qué cada vez que te pregunta Juan Diego el estatus decís que estás feliz? Y yo, porque casi siempre estoy feliz. Siento yo, no sé, estoy como, hoy también. Y hoy estás feliz también. Sí, hoy estoy Busca un feliz. sinónimo de feliz. Hoy estoy, Alegre ya lo dijiste el hoy episodio estoy pasado. realizada. Órale. Va. Ok. Aprobado. Aprobado. Estás realizado. No, hombre, sí, de verdad que sí. Estoy muy cansada, estoy como con mil cosas, pero siento que es que el podcast me pone feliz. Qué cursi. Menos mal. Menos mal. Va, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Así estoy. Bueno, perfecto. Sí, pues, emocionada por hoy. Pues qué bueno que estás realizada hoy y yo dubitativo. Con eso entonces, y tras esa pelea ortográfica, Dios mío, y esta gran gramatical, introducción. vamos a ir entonces a nuestro tema de hoy, que es límites. Wow, qué tema. Qué fuerte este tema. Sí, es un tema bastante complejo y vamos a explicar por qué. Pero para empezar, Juan Diego, quiero que nos contés cómo aprendiste tú el tema. O cómo llegaste, cuál fue tu primer encuentro con el tema de límites, porque yo creo que ahora todos estamos muy acostumbrados a la palabra límites por redes sociales, porque Sí, está de moda. está de moda en todas partes, pero no siempre fue así, incluso para nosotros, o sea, no siempre fue así, de verdad no crecimos, digamos, como la generación que ahora está creciendo con la palabra límites, súper común, nosotros no. Entonces, ¿cuándo aprendiste de límites y cómo? Pero de una forma, pues, resumida, pues, ¿verdad? Pero No te tardes todo el podcast explicándolo. No. ahorita una lágrima. Todo empezó. No, la verdad es que me agarraste un poco en fly, pero... Bueno, si no te recuerdas, válido, ahorita pero... estoy pensando que, de hecho, tal vez esa palabra comencé a ser consciente de esa palabra Ajá. cuando una persona muy cercana a mí me habló de un problema que tenía esa persona con poner límites. Y me lo habló un poco diciendo, es que me cuesta mucho decir que no, porque al decir que no, me siento una mala persona. Y esta persona con la que yo estaba teniendo esta conversación cumple con el perfil de superhéroe. O sea, es una persona tan buena y de verdad que con tantas cualidades que siempre está para todos y siempre está ayudando a todos los demás y es como que todo el mundo se apoya en ella y todo el mundo la quiere y entonces es como, de verdad que es tan crack. Pero eso en el fondo pues ha llegado a ser una especie de arma de doble filo porque no ha sabido poner límites a ese buenismo, digamos. Entonces es una persona que se ha desgastado un montón, o en ese momento pues se ha desgastado un montón atendiendo situaciones de los demás y no se daba tiempo para ella misma. Y me lo contó en una conversación que estábamos teniendo y ahí dije yo, pues ahí me recuerdo que entró el tema de, bueno, sí, el concepto de límites y después obviamente uno se hace autoexamen y está de regreso en el carro pensando y diciendo, hey, ¿cuáles son mis límites? Ajá, ¿estoy yo así o no? Entonces, eso. Y de eso será hace unos 3, 4 años. O sea... Reciente. Sí, reciente. La verdad es que sí. Para responder a tu pregunta, eso. Ok, qué interesante. Sí, creo que todos tenemos una historia así, ¿sabes? O sea, todos tenemos una historia de aquí aprendí a poner límites. En mi caso fue porque esto va a sonar súper interesante, o se va a escuchar súper interesante, especialmente, ya sé quiénes van a hacer una cara cuando diga esto, pero yo aprendí del tema cuando tuve que aprender a ponerle límites a mis papás. Los amo, lo siento. Creo que es un tema muy interesante, ¿sabes? El tema de límites con los papás. De verdad es un tema interesante porque es complejo. Sí. Y mis papás ahorita me quiero imaginar la cara que van a hacer. Pero, a ver, voy a dar contexto, ¿ok? Voy a dar contexto. Yo no viví con mis papás la mayoría del tiempo de la universidad. Y entonces cuando yo me fui
fuera de casa para estudiar. Yo tenía, ponete, 18 años y yo era súper ansiosa, insegura, dependiente. O sea, yo era así como, no me puedo mover sin mis papás. Cuando tuve esa experiencia, claramente crecí, maduré, me tocó hacer un montón de cosas sola. Y entonces cuando regresé a mi casa con mis papás después de graduarme, la dinámica fue un poco complicada. Porque yo ya regresé, aparte que regresé como hija única, porque mi hermana se casó, que les conté eso en un episodio anterior. Regresé también claramente después de haber crecido, pues, ¿verdad? Haber tenido la carrera universitaria y todo, siendo diferente. Pues, total. Entonces ahí me recuerdo que cuando yo tuve como que mi crisis de qué hacer después de la universidad y tuve ansiedad y todo, parte de eso también era el regresar a vivir con mis papás y no sabemos qué hacer los tres con esta nueva dinámica. Claro. Y entonces ahí me tocó hablarlo y me tocó aprender del tema de cómo uno puede ser un buen hijo, pero ya cuando sos adulto y cómo cambia la dinámica. Entonces fue bien interesante, pero ahí lo aprendí. Y nos ha ido muy bien, por cierto. Así va. Sepan que los amo, todos. disfruto. Se quieren, es una gran familia. Los disfruto, sí. Los amo, sí, pero en parte creo que eso fue muy, muy importante. Y entonces así lo aprendí. Qué interesante, sí. Con mi propia crisis. Es un tema importante. Ajá. Así que cuéntenos si quieren que después hablemos de la dinámica familiar. Yo creo que es interesante ese tema. Cuando uno crece y es adulto, ¿cómo cambia la dinámica con los papás? Sí. La relación cambia. 100%. Pero bueno, entonces... Otro episodio más. Es otro episodio más a la lista, tal vez. Pero hoy, hablando ya como que de la base de eso, hablemos entonces de los límites. ¿De dónde vienen? ¿De cómo surgieron? Más que todo, cómo surge el término. Porque no es, como te digo, algo que siempre ha existido. Si nosotros... Y a ver, creo que es parte de por qué, digamos, con los papás tal vez cuesta un poco que uno mencione esa palabra, porque se extraña. No es como para nosotros que es tan normal hablarlo, ¿sabes? Es con nuestros amigos, yo creo que uno menciona límites y ya todos entienden y ya todos están familiarizados. Creo que con generaciones anteriores no fue 100%. Así. Tal vez los papás ya, y ok, pero los abuelos, si tú les hablas a tus abuelos de límites, eso es como de qué estás hablando. Sí, totalmente. Ajá, no crecieron con eso. Entonces... hablemos de eso, de dónde surgió. Yo traigo como un medio, como, ¿qué? Línea del tiempo, se podría decir. A ver, ¿qué investigaste? Investigué que... a ver, ¿cómo se concebía la idea de un humano a lo largo del tiempo? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo pensamos de nosotros mismos, se podría decir, a lo largo del tiempo y en la historia? Entonces, en la época clásica o medieval, tú eras o existías en comunidad. Tú eras lo que eras en sociedad, ¿verdad? Tú jamás pensarías en que tenés que separarte del otro. Tú eras por el conjunto de... Tú eras por las personas que te rodeaban y por el rol que cumplías en eso, en tu familia, ponete, o en tu comunidad. Todo era así como en grupo, ¿verdad? Luego llega el Renacimiento y la época moderna y empieza a surgir el ver a la persona como un individuo ya separado, como un individuo separado de su comunidad. Empieza el famoso pienso y luego existo, ¿verdad? Que ya es de Descartes, que ya es separarte de los demás. Luego, voy a ir súper rápido porque tampoco es clase de historia esto, ¿verdad? Solo es para que sí tengamos un contexto. Después surge la psicología como una ciencia en el siglo XIX y con eso claramente se desarrolla aún más el estudiar a la persona. Estudiar al humano, estudiar a la mente y el efecto que tiene nuestra mente con todo lo demás y todo lo que somos, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde vamos viendo este cambio. Éramos en comunidad y luego con el estudio de la psicología vamos desarrollando el concepto que tenemos de individuo como una persona separada del resto. El término límites aparece como en los años 60 y 70, o sea, es bastante reciente. La palabra límites, el usar esa palabra para describir todo lo que vamos a hablar hoy, pero llegó al público general como en los 90. O sea, hace casi, digamos, 30 años, 33 años. Por eso están de nuestra generación. Incluso. Están de nuestra generación. Ajá. Y llega en gran medida por un libro que
yo leí y que recomiendo al 100%, que se llama Límites, que es de Henry Cloud y John Townsend. Con este libro el término llega como que al público general y ya las personas ya no era solo algo que los psicólogos estudiaban, la necesidad de poner límites y cómo afectaban a los humanos, sino que ya las personas empezaron a incluir el término en sus conversaciones y en sus reflexiones propias, así como te pasó a ti, digamos, ¿verdad? Entonces, eso es un poco de la historia del término para quienes lo escuchan y dicen, pero ¿por qué ahora todo el mundo habla de límites? Y es cierto. Ahora estamos en una cultura y en una sociedad que habla muchísimo de los límites. Es muy común escuchar de este tema. Incluso puedo suponer que quienes están escuchando este podcast, si tienen nuestra edad o alrededor, no es el primer momento en el que escuchan de este tema o tal vez no es la primera vez o que leen o que escuchan un podcast o que ven un video referente al tema de los límites. Ahora, algo que, y esto es una opinión muy personal, que yo por esto digo que los límites son un tema complejo porque son sumamente necesarios y buenos, pero al mismo tiempo no siempre son nobles. No siempre el poner un límite viene desde la bondad de tu corazón, como nos encantaría creer. Y también creo que algo con lo que tenemos que tener cuidado hoy en día es que a veces, opinión personal de nuevo, a veces sí ponemos como en un pedestal, digo yo, o como máxima autoridad a la psicología. Y entonces, lo que dice la psicología, eso es la verdad. Mi psicólogo dijo que tengo que hacer esto, eso es la verdad. Aquella psicóloga dijo, es como la fuente más confiable que tenemos, ¿verdad? Y yo como que me inventé este término de que somos una cultura ahora hiperpsicologizada, porque todo tiene que ver con psicología, ¿verdad? Y con todo buscamos, pero ¿qué dice la psicología de este tema? Y a lo que voy con esto no es de que esté mal, sino que aquello que la psicología nos da y los aportes que hace a nuestro conocimiento, igual lo tenemos que poner en duda, igual lo tenemos que reflexionar o incluso mínimo reflexionar, ok, dicen que tengo que poner límites. ¿Cómo este tema lo puedo aplicar yo a mi vida con los principios, con la ética o con las creencias que yo tengo? No solo tomarlo como, un psicólogo dice, entonces tengo que hacerlo, sino que es meditar y reflexionar de cómo eso hace match o hace clic en tu vida con quien tú ya sos o quien tú quieres ser. Esta es mi gran introducción. ¿Qué piensas hasta ahora, Juan Diego? Todos los apuntes que he tomado. No, mira, creo que es interesante el tema que pusiste de los psicólogos, que pusiste aquí a la mesa, que trajiste a la mesa. Porque creo que pasa con todo. El tema que traes al sofá. Que trajiste al sofá. Sí, bueno. Que pusiste aquí en el nudo de los temas. Ajá. Para los que no nos están viendo. Perdón. Hay un cojín en forma de nudo aquí en el sofá y no sé por qué dije esto, pero bueno. Está bien. La cosa es que pasa con la psicología, pero pasa con la medicina y pasa, incluso yo hacía autoexamen ahorita, pasa con los medios de comunicación. La gente dice, es que los medios dicen... Es que los médicos dicen, es que los psicólogos dicen, ojo, ¿qué medios, qué psicólogos y qué médicos dicen eso? Porque también la psicología no habla por sí sola. ¿Qué psicólogos, qué corrientes psicológicas? No sé, yo tengo 2 hermanas psicólogas, entonces he aprendido bastante de psicología solo por escucharlas y por hablar con ellas. Y sí, hay un montón de no sé, de tipos de psicología, de corrientes, y hay unas que incluso se contradicen entre ellas, y hay psicólogos tipo A y tipo B y demás. No te puedo citar todo eso porque... Sí, no, ni tratemos. Ni tratemos, ni soy psicólogo. Por respeto. Lo mismo con médicos, o sea, con el tipo de medicina, y qué más ahí sí te puedo decir con toda, no sé, con toda comodidad. Medios, por supuesto, qué tipos de periodistas sabemos y qué tipos de medios, con qué líneas editoriales hay. Entonces, no se vale citar algo por su generalidad. Pero rezando un poquito al tema de límites, sí, de acuerdísimo también que no todos son nobles y creo que eso nos va a llevar después a discutir un poquito de los límites egoístas y los límites nobles. Los riesgos que hay con los límites, con el tema. Sí. Y también que todo es sano en su justa medida. Y entonces sobreponer límites también es demasiado. Y ahorita me acordaba de, para estudiar un poquito más sobre este episodio, escuchaba a un profesor de historia hablando de los límites. Y te lo quiero leer porque creo que es algo interesante. Decía este profesor, los límites son tan vitales que sirven para identificar tu propio espacio y para definir territorios y propiedades. La violación de los límites territoriales ha generado guerras mundiales, genera todavía enfrentamientos
Y ponía un ejemplo, Medio Oriente. Medio Oriente se puede contar la historia de Medio Oriente. Tiene muchísimas vertientes del conflicto que hay ahí, pero una de ellas y de las más importantes es límites territoriales. Y entonces, escuchando esto, se me ocurrió a mí la pregunta, ¿qué guerras internas generan la violación de tus límites personales? Que, o sea, si nos ponemos a pensar y si extrapolamos el tema de límites no solo geográficos a lo que define un país, un territorio, sino los límites, lo que tú vas imponiendo, que te definen a ti, ¿qué guerras internas se han generado con poner esos límites? Guerras hacia ti, también guerras que de cierta manera has batallado con otras personas al poner esos límites. Y creo yo que es una pregunta interesante y te la quiero lanzar. No sé si en tu experiencia has tenido que pasar por algo así, que al momento de poner un límite has hecho que otra persona se siente incómoda, que tú también te hayas sentido incómoda por poner ese límite, pero que hayas perseguido un límite noble y por ende hayas, no sé, sido muy tajante en tener que poner ese límite. Wow. Sí, creo que sí, definitivamente es una experiencia, creo que con los límites es una experiencia que se da. Es que es un tema bien complejo. Algo que me gustó es que lo definiste súper bien y nos diste este ejemplo del territorio, ¿verdad? Eso hace un límite. El límite define. Con una persona define quién eres, pero define también como tu responsabilidad. Hasta dónde llegan tus responsabilidades, de qué sos dueño, qué te pertenece a ti. Un límite define eso, de qué vas a ser responsable tú y de qué es responsable la otra persona. Claro. Y eso tiene que ver con tu tiempo, tus emociones, tus actitudes, tus reacciones, sí, todas las decisiones que tú haces, hasta dónde llega tu responsabilidad. Y creo que el tema es complejo por varias razones. Lo primero, porque es algo que aprendes desde la infancia. Es algo que desde que tú vas creciendo, vas aprendiendo a desafiar límites. Es por eso que los niños, tampoco experta no soy, pero un poquito, mentira. Tengo por ahí 2 chiquillos cercanos. Pero empiezan a desafiar, ¿verdad? ¿Qué tanto puedo hacer enojar a mi mamá antes de que pase algo, ¿verdad? ¿Qué tanto puedo hacer una travesura? ¿Qué tanto puedo, verdad? Siempre es como ir desafiando o ir entendiendo cuáles son los límites en la dinámica familiar, por ejemplo. Pero la forma en la que tú aprendes a poner límites en la infancia va a influir muchísimo en cómo aprendes a poner límites en toda tu vida, ya cuando sos adulto, y qué tanto te cuesta poner límites. Si tú en tu casa ves que tus papás no tienen el límite, por ejemplo, de tratarse con respeto, o no hay un límite de lo que a mí me gusta y lo que a ti te gusta, tú vas aprendiendo que eso es lo normal, por ejemplo. Claro. Hacer de menos tus límites porque es amor, ¿verdad? Sin sabiduría. Entonces, todo eso tiene que ver. Es un tema bastante complejo, porque aunque el término es nuevo, es algo que, a ver, los psicólogos le pusieron ese término a algo que ya existía, algo que ya ocurría, ¿verdad? A una dinámica entre los humanos que era necesario nombrar para poder desarrollar y poder mejorar, ¿verdad? Y tener como conocimiento y sabiduría en ese tema. Entonces, es algo que aprendemos desde la infancia y eso claramente hace que todos tengamos una experiencia única, pero también otra razón por la que es un tema tan complejo es por justamente lo que tú decías, no podés controlar la reacción de la otra persona. Tú no puedes poner un límite, y creo que eso es algo que se da mucho ahora, el que yo quiero poner un límite y quiero que reaccionen de esta forma. De esta manera, sí. No podés. Cuando tú pones un límite, tú sos responsable de tu decisión y del límite que estás poniendo, pero jamás responsable y jamás capaz de controlar la reacción que va a tener la otra persona a ese límite que estás poniendo. Entonces, sí, creo que ahorita, más allá del que conté al inicio, no tengo una vez que haya sido tan claro el tengo que poner este límite. Pero creo que pues lo he hecho, digamos, o sea, ha ido dando de forma natural porque son necesarios para cuidar cualquier relación. Cualquier relación que nosotros tenemos de trabajo, incluso tenés que poner un límite. Sobre todo laborales, sí. Sí, ajá. Sí. Tenés que poner límites en tus trabajos. Por ejemplo, tu horario. Eso es un límite. En el contexto que estamos de home office o de hiperconectados, 100%. Ajá, sí. Te puede escribir tu jefe a las 11 de la noche, te puede escribir tu jefe un sábado a las 6 de la mañana, o sea, todos esos son límites que vamos marcando para dar un ejemplo. Pero también lo pones con amistades, ¿verdad? ¿Qué tanto una persona puede exigirte el que estés ahí para él o para ella? Tantas cosas. Entonces, afecta todas nuestras relaciones y es importante que tengamos claro cómo poner los límites. Ahora, los límites en sí son muy buenos. Fuimos creados
para tener límites. Fuimos creados Total. con límites. Somos seres limitados. ¿sí? Somos seres Total. limitados. Lo hemos dicho varias veces acá. Y por eso es que es necesario que aprendamos del tema, porque fuimos hechos para vivir de esta forma, para vivir con límites. Tú hablabas de esta amiga que contabas, que sufría de ¿qué? De buenismo, ¿cómo le dijiste? No sé, me encantó. Sí. Buenísimo. El libro de Límites justo comienza, que les digo que se los comparto, se los recomiendo. Comparto. A todos los que nos escriban, no, mentira. Les llegará un libro con la moña. No. Y el autógrafo de Gina. Que les recomiendo. Empieza justo con la historia de una mujer, esposa y mamá, que está teniendo un día súper ocupado y que tiene que hacer loncheras y que tiene que llevar a los niños al colegio. Y después el esposo la llama y necesita algo, y luego en la tarde está ocupada y la llama la mamá que necesita hablar con alguien. Entonces llega la mamá y la atrasan sus quehaceres, y eso es cuando al fin se va la mamá, la llama una amiga y ella no sabe decir que no, y entonces se da como que esta crisis y te hace sentir identificado con ese qué difícil es decir que no, porque nos han enseñado que decir que no es de cierta forma malvado, ¿verdad? Que cuando le decís que no a alguien más no estás amando a esa persona, cuando la realidad es que cuando tú pones límites que vienen desde una buena decisión, desde la sabiduría y desde el amor, debería de ser algo que va a ser un bien para ti y para los demás. Cuando no pones límites con otros, incluso puedes como que estar impulsando a su falta de responsabilidad, por ejemplo, o que busquen su seguridad en ti cuando tú no estás hecho para salvar a nadie. Tú no sos capaz de salvar a nadie y no tenés por qué estar salvando a los demás. Entonces, es un tema muy necesario, es un tema muy bueno para nosotros. Qué interesante, porque ahorita que decías esto, yo me recuerdo, pues, como, sobre todo ahora que tengo amigos que comienzan a ser papás y que los veo cómo van educando a sus hijos. Y es interesante cómo los límites que le ponen sus papás a los niños, a los bebés que no saben nada de la vida, son vitales para su supervivencia. Y de verdad que esto en la adultez no llega a ser tan diferente, porque si nos ponemos en este contexto, tú también de adulto pones ciertos límites que son vitales para tu supervivencia, pero también para la supervivencia de ciertas relaciones. Pasa muchísimo creo que lo hemos hablado aquí, con amistades, o también con relaciones. De hecho, hay un libro el de Gary Chapman, de los 5 lenguajes del amor, se me ocurrió ahorita, que de cierta manera al describir los lenguajes está también describiendo tipos de límites, ¿no? Tenés que entender cómo la otra persona ama y se siente más amada, y entendiendo cómo esa persona ama y se siente más amada, y sabiendo que tal vez esa persona lo que pasa es que le gustan los regalos, y esa es la forma en la que esa persona se siente más amada, pues hay un límite ahí, ¿ah? Tal vez no será con contacto físico, sino con regalos. Y bueno, en fin, entendiendo eso y poniendo esos límites nobles que tú lo mencionabas, se van construyendo mejores relaciones y vas asegurando la supervivencia de esas relaciones también. A mí me pasó con uno de mis mejores amigos, que tenemos 2 definiciones completamente distintas de amistad, y creo que lo mencionamos en otro episodio también. Y no fue hasta que nos sentamos a hablar de límites y de cómo yo me sentía siendo muy buen amigo de esta persona y esa persona se sentía siendo buen amigo mío de diferentes maneras, hasta que no lo entendimos y no establecimos, bueno, está bien que tú actúes así, que yo actúe así, porque cada quien está actuando dentro de sus límites geográficos y está bien. Hasta que no fue eso, la amistad, digamos, que no siguió avanzando. Entonces, me parece a mí eso muy, muy, muy interesante, creo yo, pero la clave es hablar de ello. Mencionar el tema y tener esa conversación que es incómoda, porque es incómodo poner límites. Y te voy a decir algo: nuestra idiosincrasia, nuestra cultura guatemalteca, centroamericana, que somos todos muy buenos. Uy, más los guatemaltecos. Y que nos desvivimos por los demás, y eso está muy bien. Y que nos ofendemos muy rápido. Poner límites es grueso. Sí, es un grueso. Tema fuerte. O sea, que todos los que nos están escuchando no se sientan así como que, a la madre, es que me estoy haciendo trocitos la vida por decirle a esta persona que de verdad que yo no puedo responderle sus llamadas siempre a las 9 de la noche, o por contarle a mi jefe que decirle, hey, te recuerdo que es domingo, o hey, te recuerdo que estoy de vacaciones, o sea, se vale,
porque está dentro de nuestra idiosincrasia, pero hay que hacerlo. Y creo yo que la clave para poder hacerlo con certeza y seguridad es saber que los límites que estás poniendo son límites nobles. Y yo pienso que los límites nobles parten sobre todo de 3 condiciones. Primero, que estén basados en tus principios, ¿no? Segundo, que estén basados en autoconocimiento, o sea, que parten de que tú te conoces a ti mismo de tal manera que sabes poner esos límites. Y tercero, que tomen en cuenta el contexto en el que estás poniendo esos límites. Y ese contexto es un contexto prudente, ¿ah? Que sabes que obviamente hay ciertos límites que llegarán a ser flexibles porque el contexto lo amerita. No sé, yo fuera de cámaras te contaba, no sé, un ejemplo de, a ver, mi límite es, yo ya no contesto llamadas a partir de tal hora de la noche porque es mi tiempo para ya dormirme. Pero obviamente si un día llega una llamada, no sé, y de mi mamá, por supuesto que le voy a contestar. No, pues, no. o sea, ¿verdad? Tú viendo el teléfono, no madre. No, ahora no, por supuesto que sí, sobre todo de mi mamá, pero... Sí, sí. pero o tal vez es una llamada y no es una emergencia y puedo tener el límite de decir, hey, no, o sea, no tengo tiempo para hablar, mañana tengo un día y tengo que madrugar. Y si es una emergencia, puedes romper ese límite, flexibilizarlo en ese momento y decir, hey, esto cambia todo, pero por el contexto en el que está sucediendo. Entonces te digo, 3 variables que sirven: principios, autoconocimiento, contexto. Te diría las variables PAC, para que sepas que esos límites que estás poniendo son Por nobles. Juan Diego Doy. Vamos a ir haciendo acá Marca registrada. tus propias marcas registradas Mis que van marcas saliendo. registradas. Sí. No sé, eso se me ocurre, pero yo sé que tú tenés que comentar. No, sí, me encanta eso Mucho que de eso. decís. Y creo que justo qué importante eso que decís en nuestra cultura, porque es tan cierto. Yo he trabajado siempre con personas de otros países y una de las primeras cosas que uno tiene que aprender es esa diferencia, incluso en cómo nos comunicamos, ¿verdad? Que nosotros siempre estamos como, ay, disculpe, perdón, no sé perdone. qué, no Sí. sé cuánto. Y en otras culturas no, ¿verdad? Son mucho más dados a poner límites de una forma más clara de no te voy a responder y te lo van a decir así, como... ¿Con quién te ¿por ha qué me estás- pasado eso así más grueso? Juan Diego, Es que yo tengo un ejemplo, o sea, yo me fui a vivir a Madrid. entonces contando, porque hay preguntas. Bueno, porque no sé, para No, darte pues, chance, pero yo donde lo he aprendido, digamos, en de esa forma es en lo laboral, que siempre he trabajado con personas más que todo de Estados Unidos y de Europa. Y la Ya. forma de comunicación es completamente diferente y uno tiene que aprender a que un ok con un punto no significa te vamos a despedir, Ajá, ¿sabes? sí. Significa ok, aunque no le pongan un emoji. Sí, ¿ya? exactamente. Entonces, es que a mí me pasó o sea, yo vivía en Madrid. Imagínate un guatemalteco en Madrid, uno con el... Los Entonces madrileños. decía, me regala un café. No te regalo. ¿Cómo así que te voy a regalar un café? ¿Quién sos? Entonces, no, pero es que eso en Guatemala decimos me regala, pero obviamente es me vende un café. O, qué pena. ¿Qué pena? Qué pena. ¿Me podrías revisar esto? ¿Pero por qué qué pena? Como que, Y entonces ellos me decían, no. Porque no es no. Y punto. Y yo decía, esta persona me odia. O está teniendo un mal día. Y no, solo simplemente pues así reaccionan. Es idiosincrático eso. Pero... A ver, nuestra cultura tiene muchísimas cosas buenas, pero creo que podríamos aprenderle el ser más responsables con nuestras respuestas que tienen, por ejemplo, los europeos. Dije no y es no. O sea, venite al cine. No. ¿Pero por qué? Te toca dar explicaciones de por qué no. Mira, yo creo que nuestra Hay un cultura es muy límite, linda. A mí me pero- gusta, yo creo que una de las cosas que más dicen las personas de, por ejemplo, Guatemala o los países justo de la región es la calidez humana, ¿verdad? O sea, Sí, creo que es algo que totalmente. nos distingue y que sí es muy lindo Y que hay que resguardar. y que hay que, Parece bien. pero creo que es el saberlo, el saber que somos así, te cuesta tanto poner límites por muchas razones, pero entre tantas razones es por lo cultural, porque Sí. estamos en una sociedad que se ofende súper rápido, que en las casas y en las familias nos enseñan a, digamos, no puedes decir esto porque vas a ofender a tu abuelo y a tu abuela y a tu tía y a tu tío y a todo el mundo anda ofendido. Y no solo todos se ofenden, sino que tú también, o sea... Te ofendes rápido, tenemos que saber que es algo cultural y entonces qué importante es, pero algo que mencionabas es justo esta diferencia entre los límites nobles
y los que no son nobles. Y eso es un tema muy importante que queríamos mencionar de por qué tenemos que tener cuidado con los límites, por qué hay un riesgo con este tema. Porque como les decía al inicio, estamos tan acostumbrados al tema de límites. Hay que poner límites y ya pusiste límites y alguien te cuenta una historia con un amigo y pone un límite. O sea, la gran, todo es límite, ¿sabes? La gran lección es, tienes que poner un límite. De verdad, siempre nos vamos como que por default, así súper rápido a poner un límite. Y tenemos que tener cuidado porque no todos los límites vienen de la bondad de tu corazón. Muchos vienen del egoísmo de tu corazón. Sí, algunos. Muchos límites, tu reacción va a ser decir, uy, esto no me gustó cómo me trató esta persona, entonces voy a poner un límite. No, lo que tenés que hacer es tener una conversación con esa persona. Lo que tenés que hacer es ir a sentarte, tomarte un café en humildad, dejar el orgullo a un lado, ver a los ojos a esa persona y decirle, mira, ¿qué está pasando? ¿Verdad? ¿Por qué me trataste de esta forma? Porque estamos también perdiendo esa capacidad de resolución de conflicto con palabras. Y cara a cara. Antes de recurrir al límite. Los límites no deberían de ser nuestro primer recurso. El límite no debería de ser, uy, me enojaste, me ofendiste, me dolió, esto no funciona. Pongo un límite. Es que el límite no es un castigo, no es un... Ajá. Pongo un límite porque te estoy castigando por algo. Necesitamos reflexionar de que a veces ponemos límites o queremos poner límites porque somos egoístas, porque no nos gusta la confrontación, porque le perdimos el arte a las conversaciones complicadas y al conflicto. Y porque en lugar de estar buscando la paz y la reconciliación con otros, estamos buscando protegernos a nosotros mismos, lo cual puede ser sabio, pero también puede ser egoísta, muchas veces. Entonces ahí es donde tú tenés que tomarte el tiempo de reflexionar, que es algo a lo que siempre los invitamos en estos episodios, a la reflexión. Reflexiona también de tus propios límites, de en dónde los estás poniendo desde un lugar de orgullo, de miedo, de evitar aquello que si lo enfrentaras te haría crecer como persona. Tal vez lo que necesitas es pedir perdón. Tal vez lo que necesitas es esforzarte por amar bien a la otra persona, esforzarte por una reconciliación aun cuando la otra persona no lo ha demostrado. O sea, el realmente ver que las relaciones son tan importantes para nosotros y llevan esfuerzo y llevan humildad. Y si solo te la pasas usando el término límites, que debería de ser, como tú decís, siempre algo bueno, algo que cuida la relación con otra persona. Me estoy riendo porque le pegué al micrófono, perdón. Tenía que pasar como pasan todos los episodios. Todos los episodios, pero todo está bien. Sí, lo siento. Que un límite siempre tiene que ser bueno, no solo para ti, sino también para el otro. O sea, un límite siempre tiene que venir desde la bondad de decir, incluso pongo este límite que es bueno para ti, ¿verdad? Que te va a hacer crecer a ti, que va a cuidar el corazón de ambas personas, por ejemplo. Pero, pues, la conclusión de todo lo que acabo de decir es, no solo pongamos límites así a lo loco, pensando que es muy noble poner límites y yo tengo derecho a poner mis propios límites. Cuidado con eso, porque si solo andas actuando pensando en ti, vas a dañar a tus relaciones, que tienen mucho valor. Sí, creo que lo mencionas y no solo poner los límites, sino es cómo hacerlo. También. O sea, cómo los estamos poniendo, porque puede ser muy noble el límite que estás poniendo, pero si en la ejecución de ponerlo falta la empatía, deja de ser un límite noble. O sea, tú puedes decirle a tal persona que, me estoy inventando el ejemplo, pero que no te llame después de las 10 de la noche todos los días para platicar, porque tú ya te querés dormir y tú sos una persona que madruga. Y tú no tenés insomnio y te puedes dormir a las 10 y 1 minuto. Pero cómo se lo decís va a definir también muchísimo. Y no porque la otra persona sea ofendida o no, pero simplemente porque tiene que haber ahí cariño y amor en el momento en que tú estás pues, poniendo esos límites. Estás salvaguardándote, pero también estás salvaguardando la relación. Y decirle, mira, yo honestamente no me hace bien dejar las cosas claras, pero no imponerlo como quien pone un regaño y como quien pone un muro. Sí. Uno de mis amigos, de mis cuates, hablamos mucho de el poner muros y el encerrarse en muros. Y es cierto, cuando los límites no son muros. Los límites, de cierta manera, son delimitaciones, pero tienen que ser unas delimitaciones amables. Y como te decía, incluso saber que a veces son delimitaciones que pueden ser un poco flexibles dependiendo del contexto y de las situaciones. Y también flexibles
porque los límites van cambiando conforme nosotros vamos creciendo. Y eso yo creo que es algo que hay que tomar muy en cuenta y hay que saberlo porque parte de... Pueden parte ser de crecer temporales. es madurar y es ir Sí. cambiando. Y a lo mejor de chiquito te servían ciertos límites y ahora pues de más adulto no te sirven esos límites. O ahora hay que reforzar esos límites que ya tenías de chiquito. Y esto me recuerda a una hipótesis que se llama el efecto Bouquet. Okay. No sé si la has escuchado alguna vez. No Yo sé. tampoco la había escuchado hasta que la escuché Bouquet. por... Sí, Bouquet. Es de un escritor que se llama Jorge Bouquet o Bucay. La verdad es que no sé cómo se pronuncia. El pero- Jorge. El Jorge. Ya saben que eso hacemos aquí. La puso el Jorge. Buen cuate de nosotros. Jorge, si estás escuchando esto. Ay, ya. Está vivo, Jorge. No tengo ni idea, la verdad. Pero Jorge. En todas las familias siempre hay alguien que se llama igual. Entonces tal vez el... Bueno, la cosa es que el Jorge, que era un escritor, escribió esta fábula del elefante de Bucay. Bueno, Ok. la cosa es que te la voy a leer. Entonces, Jorge Bucay escribe: ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer, cuando sus dueños le amarraban la pata a un pequeño pilar y él no tenía la fuerza suficiente para romper esa pita y liberarse. Lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Y a ver, este cuento da para mucho porque se puede hablar aquí de libertad y demás y de hecho se puede interpretar de diferentes maneras según el concepto. Pero interpretado en el tema de límites, es cierto, a lo mejor hace algunos años nos pusimos un límite, nos atamos nuestra pierna a alguna estaca con un límite, pero quizás ya ahora somos personas diferentes, quizás ahora ya tenemos la fuerza suficiente para enfrentar esos límites, o tal vez hemos cambiado personalmente. Y ahora esos límites no nos hacen bien. Los que antes nos hacían bien, ahora no nos hacen bien, y hemos de desamarrarnos y quizás poner el límite en otra estaca. Creo yo que Sí. me encanta ¿Sabías eso. que incluso los límites pueden ser temporales en una relación? Puede ser de que Por ejemplo, ahora, en este momento, necesitamos poner este no es límite conveniente. mientras pum. hay cierta situación que está sucediendo y luego la situación cambia, las dos personas, qué sé yo, pasan por un proceso, no sé cuál será el contexto, pero puede ser temporal, ¿verdad? 100%. Puede ser una medida que decimos, ahorita necesitamos este límite, ¿verdad? Como tú decías, no es algo, no es una pared que construimos, tiene que tener flexibilidad siempre por el bien de la relación y por el bien de... Sí, por el bien de las personas que estén involucradas. Y algo que me gustaba mucho algo que me gustó mucho que mencionaste fue la forma de decirlo. Y no solo es desde el amor, con amor, yo también diría con claridad. Explica claramente por qué estás poniendo el límite y qué límite estás poniendo. No solo supongas que los demás van a entender o que deberían de saber al 100. Incluso sabe que cuando pones un límite a la otra persona puede que le cueste adaptarse, ¿verdad? Y tú no puedes ser como como un dictador que solo quiere que todos cumplan sus órdenes, ¿verdad? No puedes ir por la vida siendo así o haciendo eso. Y algo para terminar es que qué bonito es, bueno, no bonito, pero cómodo es hablar de aprendamos a poner límites, ¿verdad? ¿Cómo poner límites con, sí, tu pareja, tus amigos, tus papás, lo que sea? Parte importante de esta conversación es aprender a respetar el límite de los demás, aun cuando a ti te toca ser no me gusta cómo está cambiando, porque un límite va a traer un cambio muchas veces y tal vez no te va a gustar ese cambio. Pero parte importante de este tema es aprender a respetar el límite de los demás. Aprender a decir, ok, tal vez ahorita tú en la etapa de vida en la que estás, no sé, si estás muy ocupado, me pones el límite de que no te puedo visitar como lo hacía antes todos los días a las 3 de la tarde, qué sé yo, y me decís, ya no puedo, y no sé, me estoy inventando. Pero el saber que la otra persona tiene derecho a poner ese límite y que alguien te ponga un límite no es falta de amor. Muchas veces es simplemente sabiduría de su parte para cuidar sus responsabilidades y con lo que tiene que cumplir como persona, o también te pueden poner un límite
con el fin de cuidar la relación. Es que alguien te puede poner un límite 100%. con el fin de decir, para cuidar esta amistad, tengo que poner este límite. Y eso es por amor, totalmente. Y es por amor. Y tenés que tú saber reconocerlo. Tal vez no te va a gustar el cambio, pero ahí es en donde tus emociones y tus sentimientos no pueden dictar tu actitud y cómo reaccionas, ¿verdad? Hacia el límite de otra persona. Genial. Wow, súper Wow, profundo. Qué profundo. Speechless. Pero es la conclusión acertada para este episodio. Yay. Me parece bien. Así que hoy cerraste tú. Así que gracias a todos por escucharnos. Un episodio más de Humanos en Beta. Recuérdense que si les gustó, pueden compartirlo en todas las redes sociales, pero también nos encanta recibir comentarios suyos. Que nos manden mensajes por Instagram, por TikTok, por WhatsApp si nos conocen y si son del círculo cercano. Pero la verdad que nos encanta recibir ese feedback y que nos cuenten también ideas de episodios que se les han ido ocurriendo. Ya nos han mandado varias ideas de episodios que no nos habíamos imaginado y de temas que podemos grabar. Así que bienvenidos sean todos. Recuérdense que este podcast es tanto de ustedes como nuestro, que somos una comunidad, que somos todos humanos en beta. Así que gracias por escucharnos y por dedicarnos este tiempo. Sí, gracias por sumarse a las buenas conversaciones. Si lo comparten, ahí nos etiquetan, por favor, nos ayuda muchísimo que lo hagan. Así que nada, gracias por escucharnos hoy con este tema. Igual, cuéntenos qué les pareció. Con algunos temas nos han pedido parte 2. Sí. Y nos encanta saberlo cuando quieren que sigamos hablando de un tema. Por supuesto que fue solo la superficie del tema de límites, pero esperamos que solo haga que tengan buenas reflexiones y buenas conversaciones. Así que gracias por estar aquí otro día más. Y recuerden... Ni perfectos. Ni caóticos. En beta. Adiós. Nos vemos. Y por cierto, este podcast se presenta únicamente con fines educativos y de entretenimiento. Somos sus amigos, no terapeutas colegiados, y este podcast no pretende sustituir el consejo de un médico, coach, psicólogo o profesional cualificado. ¿Entendido? Bien. Ustedes solo recuerden desafiar lo que tengan que desafiar. Nos vemos y escuchamos en el próximo Humanos en Beta.